Buenos días, soy Juan Carlos Briñardel. El día de hoy les voy a dar una charla acerca de la relación entre la planta, el suelo y el agua. Empezaremos esta charla por hablar acerca de las propiedades del suelo. Respecto a las propiedades del suelo, la textura y la estructura, respecto de esta charla, serán las propiedades más importantes. La definición de textura es la proporción en la que se encuentran distribuidas las partículas elementales que conforman el suelo y se agrupan en tres grupos básicos: la arena, limo y arcilla, términos muy comúnmente conocidos. La distribución de estas partículas y en sus diferentes proporciones generó desde hace muchos años una clasificación de la cual la más común fue la hecha y desarrollada por el USDA o el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En este triángulo que ustedes pueden ver en la pantalla se ordenan la cantidad de arena, limo y arcilla, y en función a la proporción y a la cantidad de estos elementos es que clasificamos el suelo. La arena se entiende como las partículas del suelo que están entre 0.05 de milímetro y 2 milímetros, o sea, son las partículas más grandes. El limo lo que está entre 0.05 y 0.002 de milímetro, y arcilla son las partículas más pequeñas de un tamaño inferior al limo, lo que quiere decir que de menos de 0.002 de milímetros. Son partículas muy pequeñas. En función a eso, nosotros podemos clasificar como un suelo grueso, que va a ser básicamente un suelo grueso, un suelo que tenga mucha arena, un suelo fino, un suelo que tenga mucha arcilla, un suelo ligero, se entiende por un suelo arenoso, un suelo pesado, se entiende como un suelo arcilloso. Estructura se define como la forma en la cual las partículas del suelo, llámese la arena, limo y arcilla, se agrupan y se agregan. Las estructuras del suelo tienen un efecto directo en la capacidad de penetración de las raíces en el suelo. La combinación de la textura y la estructura determina la capacidad de infiltración y retención del agua en el suelo. En el siguiente cuadro ustedes pueden ver el triángulo de las clases texturales desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o USDA o USDA. Como ustedes pueden ver ahí, se muestran, uno ubica el porcentaje de arcilla sobre el margen izquierdo, el porcentaje de limo sobre el margen derecho y el porcentaje de arena sobre el margen inferior. Y en donde convergen estos tres puntos, se determinará y se clasificará el suelo como alguno de los grupos que aquí se muestran. Pueden ver franco sería algo que tuviese más o menos, o franco arcilloso, algo que tuviese más o menos igual proporciones de cada uno, y puede ser, si tiene más limo, sería franco limoso, o limo, o arcilla, arcillo arenoso, etcétera, etcétera. El agua en el suelo se aloca o se ubica en el espacio poroso del suelo. El suelo tiene un espacio sólido, ocupado por el limo, la arena, el limo, la arcilla, y tiene un espacio hueco, un espacio poroso. La porosidad del suelo se expresa en términos porcentuales. La forma como se determina es determinando el volumen de los poros entre el volumen total del suelo. Eso multiplicado por 100 nos daría un porcentaje de porosidad del suelo. Los valores normalmente varían entre 30 y 60%. Podría haber un poco más, podría haber un poco menos, pero normalmente están en ese rango, entre 30 y 50% del suelo. Si tomamos un punto medio de más o menos alrededor de 50%, podríamos decir de que de un determinado volumen del suelo, que uno a simple vista lo puede ver como algo sólido, la verdad es que la mitad de eso es sólido y la otra mitad es un espacio hueco o poroso, que puede ser ocupado por agua o por el aire en estos espacios. Los suelos con más espacios porosos son los suelos de textura fina y de buena estructura y no compactados. Si la estructura es pobre y el suelo es compactado, aun cuando fuese de textura fina, en ese caso sería un suelo que tendría muy poco espacio poroso. El contenido de agua en el suelo se puede expresar como masa o peso o como volumen. Si el porcentaje o el contenido de agua se expresa como masa o peso, a esto se denomina el contenido gravimétrico del suelo. Es una forma de expresarlo, es una forma más fácil de calcularlo, pero que tiene ciertas limitaciones. La fórmula, como se calcula, es
se determina el porcentaje, se toma una muestra de suelo y se pesa. Luego se pone, la fórmula convencional es 24 horas a 105 grados centígrados. Hoy en día esto se puede hacer en mucho menos tiempo, utilizando un horno microondas y solamente una cuestión de minutos. Entonces, como decía, se toma una muestra de suelo, se pesa, se seca y se vuelve a pesar. La diferencia de peso entre el suelo original y el suelo seco va a ser agua que se ha evaporado. Entonces, como el agua se pesa y se determina la masa del agua evaporada o el peso del agua evaporada dividido entre la masa o peso del suelo seco, nos determina el contenido gravimétrico. Por supuesto que y eso, si se expresa en términos porcentuales, se multiplica por 100 y se expresa en términos porcentuales. Por otro lado, tenemos el contenido de volumen o contenido volumétrico del agua del suelo, que es el más comúnmente usado y el más práctico. El contenido volumétrico se determina dividiendo el volumen de agua contenido en el suelo entre el volumen total del suelo. Y se acostumbra a expresar como un decimal, como milímetros por metro, o como si se multiplicara por 100, como un porcentaje. El tema con esto es que es muy sencillo determinar el contenido gravimétrico. Sin embargo, es más sencillo de entender el contenido volumétrico. Por lo tanto, para pasar de gravimétrico a volumétrico, se debe de multiplicar por la densidad aparente del suelo y se divide entre la densidad del agua. Pero como la densidad del agua es 1, entonces simplemente basta con multiplicar por la densidad aparente del suelo. Entonces uno lo que hace es toma una muestra de suelo, la pesa, evapora, vuelve a pesar, saca por diferencia, calcula la cantidad de agua que se ha evaporado, divide eso entre el peso del suelo, determina el contenido gravimétrico, lo multiplica por la densidad aparente y con eso pasa a contenido volumétrico. El contenido de agua en el suelo se acostumbra a expresar en términos volumétricos, como lo he dicho. La densidad aparente es la relación entre el peso y el volumen. Simplemente es la densidad del suelo. La mayor parte de las piedras, que es equivalente a un suelo sin ningún poro, tiene una densidad de 2.65 gramos por centímetro cúbico o 2.650 kilos por metro cúbico. Eso quiere decir que la mayor parte de las piedras, un metro cúbico de piedra sólida, pesaría 2 toneladas 650 kilos. Sin embargo, como el suelo es más o menos 50% poroso, la densidad tendría que ser la mitad. Entonces, en términos generales, la densidad del suelo está en el entorno de 1.33 gramos por centímetro cúbico. La densidad aparente de los suelos francos y arcillosos está normalmente entre 1 y 1.45, a menos que sean suelos compactados, en ese caso será mayor. Y los suelos arenosos pueden tener un rango bastante amplio entre 1.2 y 1.7 gramos por centímetro cúbico. En este gráfico se intenta mostrar lo que he venido hablando. Sobre el lado izquierdo tenemos una muestra de suelo, está en inglés wet soil, quiere decir suelo húmedo. Después de eso tenemos el suelo seco, y el suelo seco es porque se ha hecho secar, eventualmente lo podría dejar al sol, tomaría mucho tiempo, no es una situación muy controlada, por lo tanto es mucho mejor ponerlo en un horno, secarlo. Se pesa antes, se pesa después y la diferencia es agua. Entonces, como pueden ver ustedes acá, esta diferencia de acá, equivalente en altura, normalmente expresada en milímetros o porcentualmente. Entonces, esto de acá representa una determinada cantidad de milímetros o representa un porcentaje del volumen original. El 50% inferior simula el espacio poroso. Todo esto es el suelo, y el 50% que no es la parte sólida va a ser el espacio poroso. Si el suelo estuviese completamente lleno de agua, quiere decir que todo el espacio poroso está lleno de agua, no hay nada de oxígeno, y eso se entiende como un suelo completamente saturado. Por efectos de la gravedad, esa agua va a drenar. Y en este caso, asumimos que alrededor de 15% del agua drena
por efectos gravitacionales. Esta es un agua que se pierde con mucha facilidad. Luego queda un 35% de agua, que la representamos en este color azul y este color rosado, y es el agua que es retenida por el suelo. Ahora, esta agua que es retenida por el suelo, en principio es agua que está disponible para las plantas. Sin embargo, no toda el agua está disponible por las plantas. Va a haber un porcentaje de agua, como lo vamos a ver más adelante y como se muestra en este gráfico, que queda en el suelo, pero es retenida por el suelo con tal fuerza que no está disponible para las plantas. Con respecto al potencial hídrico del suelo, el término potencial hídrico pretende medir el estatus de energía del agua del suelo. Es importante porque refleja la facilidad o dificultad que pueden tener las plantas para extraer agua del suelo. Como lo dije anteriormente, no toda el agua que puede estar contenida en un determinado suelo va a estar disponible para las plantas. Las unidades o medidas normalmente se expresan en bares, atmósferas o kilopascales. El potencial hídrico se expresa como una presión negativa, puesto que se tiene que realizar una succión para poder extraer el agua del suelo. El agua se mueve en condiciones de alto potencial, o sea, menos negativo, a condiciones de bajo potencial o más negativo, lo cual quiere decir que el agua se mueve de suelos húmedos a suelos secos para encontrar un equilibrio. Esta fórmula muestra los componentes del potencial hídrico. Tenemos por empezar el potencial hídrico del suelo es el equivalente a la sumatoria del potencial gravitacional, el potencial matricial, el potencial osmótico. ¿Qué cosa quiere decir esto? El potencial gravitacional es la fuerza de la gravedad jalando el agua del suelo hacia abajo. El potencial matricial está relacionado con las fuerzas de absorción de agua por la capilaridad del suelo como consecuencia de las propiedades de adhesión y cohesión del agua. Son dos características del agua. Las fuerzas de adhesión, que permite que el agua se adhiera a superficies sólidas, y las fuerzas de cohesión, que permite que las moléculas de agua se mantengan unidas entre sí. Finalmente tenemos el potencial osmótico, que se debe a la fuerza de absorción de agua por las diferentes concentraciones de sales en el suelo, el agua y las células de las raíces. El potencial matricial es normalmente el que tiene mayor influencia en la disponibilidad de agua del suelo a las plantas. En términos más sencillos, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que el agua que está en el suelo se ve afectada por diferentes fuerzas que jalan en diferentes sentidos. Y estas fuerzas, en resumidas cuentas, son, por un lado, la gravedad, que jala hacia abajo, el suelo, que la trata de retener por efectos físicos, y después hay un componente químico que también puede hacer que el agua sea retenida por el suelo. Entonces, esas son las tres diferentes fuerzas que van a hacer que el agua se mueva en una dirección o en otra y que pueda ser más o menos disponibles para las plantas. ¿Cómo se mide el potencial hídrico del suelo? Hay diferentes nomenclaturas para medirlo. Los más comunes, como hemos mencionado, son atmósferas, bares, centibares o kilopascales. Como podemos ver en el gráfico, una atmósfera es casi lo mismo que un bar. O sea, una atmósfera es 1.013 bares. Un centibar son 100 bares. Entonces, por lo tanto, una atmósfera es 101.3 bares. Un bar, como lo mencioné anteriormente, son 100 centibares. Un bar es 100 kilopascales. Por lo tanto, un centibar es lo mismo que un kilopascal, o una atmósfera es lo mismo que 101.3 kilopascales. Son simplemente diferentes nomenclaturas, diferentes términos para poder expresar el potencial hídrico del suelo. El siguiente cuadro muestra las llamadas curvas de disponibilidad de agua en el suelo. Dependiendo del tipo de suelo, el agua va a estar disponible para las plantas a diferentes niveles de tensión. Como podemos ver en este cuadro, la curva de potencial matricial o tensión de agua en el suelo versus el contenido del agua. Podemos ver en el eje Y
es la cantidad de agua, de cero, que sería que no hay nada de agua, absolutamente seco, a un suelo que esté a plena capacidad de campo. Y en este caso el gráfico lo que está haciendo es que a plena capacidad de campo lo representa como 100% de agua. Y por otro lado, el gráfico lo que muestra acá es el potencial del agua en el suelo. Entonces, en la medida que el suelo se va secando, entonces el número, en términos negativos, por eso es que dice menos bares, el número se va haciendo, depende de cómo lo quiere expresar, si es en términos negativos, lo correcto debería decir que el número se va haciendo más chico. Y va pasando de 0 a menos 2, menos 4, menos 5, etcétera, 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 etcétera. El punto que este cuadro quiere mostrar es que dependiendo del tipo de suelo, la cantidad de agua disponible va a estar a diferentes tensiones del suelo. Entonces, por ejemplo, tenemos la curva inferior que dice sand en arena y quiere decir sand en inglés, que traducido al español quiere decir arena, loam quiere decir un suelo franco y clay quiere decir un suelo arcilloso. Entonces, si tomamos este punto, por dar un ejemplo muy cercano al 30% de que se ha consumido alrededor del 30% del agua por debajo de capacidad de campo. Entonces, en el suelo arcilloso, cuando se ha consumido 30% del agua, el suelo va a estar aproximadamente a menos 2 bares. Sin embargo, con 30% del agua, en un suelo arenoso y muy cercano a un suelo franco, van a estar a 0.5 bares. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe al hecho que como el suelo arcilloso tiene partículas mucho más finas, retiene con mucho más fuerza el agua disponible. En la medida que la cantidad de agua se va agotando y pasamos, por ejemplo, al 50%, en el punto del 50%, porcentualmente, no es en términos absolutos, es importante entender esto, al 50%, evidentemente el 50% de un suelo arcilloso es mucho más agua que el 50% que un suelo arenoso. Sin embargo, a 50%, la tensión del agua en el suelo, en un suelo arenoso, no habría llegado a 1. Sin embargo, al 50% en un suelo arcilloso ya pasó 4. Entonces, esto lo que quiere decir es que si bien puede haber mucho más agua en el suelo arcilloso, se va volviendo gradualmente mucho más difícil de extraer por parte de las plantas. Por otro lado, en el suelo arenoso hay mucho menos agua disponible, pero el agua, a pesar que es en un volumen menor, es más fácil disponible, más fácilmente absorbida y por lo tanto hay una mayor disponibilidad en los suelos arenosos, porque los suelos arenosos, por ser de partículas gruesas, retienen el agua. Es menos agua, pero esa menor cantidad de agua la retienen con mucho menos fuerza. Este cuadro grafica básicamente lo mismo que el anterior, ¿no? Muestra la relación entre el contenido de agua en el suelo y la tensión de humedad en el suelo para 3 tipos distintos de textura. Es lo mismo, tenemos acá clay, que quiere decir arcilla, loam, que quiere decir suelo franco, y sand, que quiere decir arena. Y básicamente en un cuadro un poco distinto que el anterior, pero básicamente se muestra lo mismo, ¿no? La arena retiene mucho menos agua que la arcilla, sin embargo, el agua está mucho más disponible para las plantas porque el suelo arenoso retiene esa agua con mucho menos fuerza, lo cual lo hace un suelo arcilloso. Potencial matricial versus textura del suelo. Lo que este gráfico pretende mostrar es el efecto de la capilaridad del suelo y cómo es y a qué se debe que los suelos arcillosos retengan el agua con mucho más fuerza que los suelos arenosos. Y se debe al efecto de la capilaridad de los suelos. En los suelos arcillosos, las capilares, porque las partículas son mucho más pequeñas, el espacio entre las partículas es mucho menor. Entonces, por lo tanto, la capilaridad del suelo arcilloso es mucho mayor que en los suelos arenosos, en los cuales, como las partículas son mucho más grandes, los espacios entre partículas son también más grandes. En la medida que son más grandes, hay menor capilaridad.
Entonces, lo que este gráfico pretende mostrar es que se ponen dos capilares, uno más grueso y uno más delgado. Y en el que es más delgado, el agua asciende a una altura mayor que en este en el cual el capilar es mayor y el agua asciende a una altura menor. Entonces, acá hay una mayor fuerza que permite que el agua suba más, y por esta mayor fuerza es que se le hace más difícil a las plantas extraer el agua de suelos arcillosos a un mismo contenido porcentual de agua. Se hace más difícil a las plantas extraer el agua de suelos arcillosos que de suelos arenosos. Aquí podemos ver en este otro gráfico que se trata de mostrar la relación entre la gravedad y la capilaridad. En suelos en los cuales no hay restricciones para el movimiento del agua en el suelo, debe entenderse que el agua se mueve verticalmente por efectos de la gravedad y horizontalmente por efectos de la capilaridad. Entonces aquí podemos ver, son dos bulbos, al poco tiempo de haber regado, este suelo se mueve más o menos proporcionalmente en términos verticales como horizontales, pero la capilaridad tiene un límite. Entonces, en la medida que se sigue regando, el bulbo solamente se hace ligeramente más ancho, indistintamente el tipo de suelo. Si el suelo es arcilloso, el bulbo va a ser más grande, y si el suelo es arenoso, el bulbo va a ser más angosto. Pero aún así, todo lo que el gráfico pretende mostrar es que hay un límite para la capilaridad. Sin embargo, no hay un límite para el efecto gravitatorio o el movimiento vertical hacia abajo. Entonces el bulbo sigue y sigue creciendo y va drenando hacia abajo. Ahora vamos a pasar a definir ciertos conceptos que nos ayudan a entender cuáles son los límites en la cantidad de agua disponible que puede haber en el suelo. Están los términos capacidad de campo y punto permanente de marchitez. Como les expliqué anteriormente, si uno toma un suelo y lo satura, lo llena por completo de agua y llena todo o casi todo el espacio poroso, ese se entiende como un suelo saturado. Ahora, por efectos de gravedad, el suelo no se puede mantener indefinidamente saturado. Quizás el suelo que esté por debajo de un lago podría estar permanentemente saturado, pero un suelo agrícola no va a estar, aun cuando llueva mucho, no puede estar permanentemente saturado, si no no sería un suelo agrícola, sería un suelo no apto para la agricultura, sería un pantano. Entonces, un suelo agrícola, uno lo riega, podría llegar a saturarlo. Cuando pare de regar, por efectos de gravedad, el agua va a drenar. Va a llegar un momento que el agua para de drenar, porque se ejerce una cierta competencia entre la gravedad que jala por un lado y el suelo que retiene el agua por otro lado. Cuando el suelo deja de perder agua por efectos de gravedad, ese punto se entiende como capacidad de campo. Es un punto en el cual el suelo ya no está saturado, pero conserva una relativamente grande cantidad de humedad. Si uno mide la tensión del suelo para determinar el potencial hídrico, las lecturas de capacidad de campo, dependiendo del tipo de suelo, normalmente van a estar entre menos 10 y menos 30 kilopascales. La lectura sería más alta para un suelo arcilloso y la lectura sería más baja para un suelo arenoso. Si lo expresa en bares sería menos un décimo o entre menos un décimo equivalente a 10 kilopascales o menos un tercio de bar equivalente a menos 30 kilopascales. El otro punto, otro concepto importante que se debe entender es el punto permanente de marchitez. Como mencioné anteriormente, tenemos por un lado un suelo saturado, si fuese un suelo en el cual el espacio poroso se encuentra completamente lleno de agua, es solamente elemento sólido y elemento líquido. Después hemos hablado del efecto gravitatorio, por el cual el agua, por efectos de gravedad, parte del agua se va a drenar, pero la gravedad no se va a llevar toda el agua. Una gran parte del agua va a ser retenida por el suelo. Ese punto en el cual se detiene las pérdidas por efectos de gravedad es el punto que llamamos capacidad de campo. Entonces debemos entender que ya el agua dejó de perderse, ahora
el suelo retiene una determinada cantidad de agua, parte de la cual está disponible para las plantas. ¿Y por qué digo parte? Porque las plantas, a partir de capacidad de campo, empiezan a consumir, pero llega un punto al cual llamamos punto permanente de marchitez, en el cual, si bien aún queda agua en el suelo la retiene con tal fuerza que las plantas ya no pueden tomar agua del suelo y se marchitan de forma permanente. La verdad es que el término punto permanente de marchitez aplica para ciertas especies, en el sentido de permanente. Hay otras especies que son mucho más tolerantes a la falta de agua y eventualmente se pueden recuperar. Entonces el término punto permanente de marchitez no debe ser siempre tomado de forma literal y no quiere decir que cuando se llega a ese punto todas las plantas se mueren. Ciertamente habrían ciertas plantas, sobre todo las más suculentas, que sí se morirían, y después hay una serie de otras plantas que podrían recuperarse. Pero indistintamente de ese tipo de sutilezas, lo que es importante entender es que no toda el agua está disponible para las plantas. Y se entiende en términos muy generales que la cantidad de agua disponible está entre capacidad de campo por un lado y punto permanente de marchitez. Lo que este cuadro muestra es que la cantidad total de agua disponible para las plantas varía según el tipo de suelo. Como hemos dicho anteriormente, la cantidad de agua disponible, el total de agua disponible para las plantas, es el punto entre capacidad de campo y punto permanente de marchitez. Pero capacidad de campo y punto permanente de marchitez no reflejan una cantidad de agua en términos absolutos, puesto que esa cantidad de agua va a ser relativa al tipo de suelo. El punto de capacidad de campo para un suelo arcilloso, o acá donde dice clay, que quiere decir arcilla, los suelos arcillosos o con arcilla retienen mucho más agua que los suelos arenosos, y particularmente si son de arena gruesa, como dice acá, coarse sand, que quiere decir arena gruesa. Un suelo arenoso, porque tiene poca capilaridad, retiene poca agua. Un suelo arcilloso, como tiene mucha capilaridad, retiene mucha agua. Por lo tanto, el punto de capacidad de campo, que es aquel punto en el cual el suelo deja de perder agua por efectos gravitatorios, es un punto que no refleja la misma cantidad para todos los tipos de suelo. Como podemos ver acá, expresado en términos porcentuales o milímetros por metro, un suelo arenoso va a tener alrededor de solamente entre 15 y 10% de agua, y mientras un suelo arcilloso va a tener alrededor entre 30 y 40% de agua. Sin embargo, por otro lado, la otra cara de la moneda es el punto permanente de marchitez. Y la cantidad de agua disponible para las plantas es la diferencia entre estos dos puntos. Entonces acá, por las siglas en inglés, que quiere decir la total cantidad de agua disponible en el suelo, o AWC por Available Water Content, es la diferencia. Esto menos esto da esto, esto menos esto da esto. Entonces, punto 15 menos punto 0,7 nos da punto 0,8. Entonces, si bien por un lado los suelos arcillosos retienen más agua, por otro lado también retienen más agua para sí y hay menos agua disponible para las plantas. Entonces ustedes pueden ver acá como en un terreno arenoso retiene muy poca y aparentemente en un suelo arcilloso mucho. Pero el punto permanente de marchitez de un terreno arenoso es muy bajo y el punto permanente de marchitez de un terreno arcilloso es muy alto. Como tal, la diferencia en el contenido total de agua disponible ya no es tan grande la diferencia. Pueden ver que ya solamente varía de 0,05 a 0,08 a 0,12. Y los terrenos que más agua disponible tienen para las plantas son los que están en una situación intermedia. No retienen tanta agua a capacidad de campo, pero tampoco retienen tanta agua al punto permanente de marchitez. Y por lo tanto la diferencia entre uno y otro, por ejemplo en este caso, silt loam quiere decir un suelo franco, ¿okay? Es el que más agua disponible queda para las plantas por la diferencia entre uno y otro.
Al ser un suelo que más agua tiene disponible para las plantas, es como que tiene un reservorio más grande. Más tiempo podría pasar entre un riego y otro porque hay una mayor cantidad de agua disponible para las plantas. ¿Cuánta agua disponible hay en el suelo? Existe una gran variabilidad en información bibliográfica y por lo tanto siempre es recomendable que el cálculo se haga en un laboratorio para su suelo en particular. Lo que pretendo mostrar con este gráfico es que tenemos acá sobre la columna del lado izquierdo diferentes tipos de suelo, que van de arena gruesa, arena fina, arena franca, ¿no? Hasta francos, arcillosos, limo-arcillosos. Y acá hice personalmente una búsqueda en internet y en diferentes libros y literaturas para encontrar, de acuerdo a la literatura, la cantidad de agua disponible. Una vez más, agua disponible es el agua entre capacidad de campo y punto permanente de marchitez. Y como pueden ver en la literatura, para una descripción que es una descripción genérica, porque un suelo, por decir, arcillo-arenoso o franco-arenoso, es una descripción que abarca un rango de proporciones de arena, limo y arcilla, no es una cantidad específica. Y eso es lo que contribuye a la ambigüedad de los resultados. Entonces, la recomendación es que no se deben de llevar por referencias bibliográficas para determinar la cantidad o el porcentaje de agua disponible en el suelo de sus suelos. Lo recomendable es que ustedes tomen muestras, la manden al laboratorio y sea el laboratorio el que les determine en función a la determinación de capacidad de campo, punto permanente de marchitez y la diferencia entre uno y otro, la cantidad de agua disponible para su suelo. Porque si se llevan por la literatura, como pueden ver, el rango puede ser muy alto. O sea, pueden haber enormes diferencias, como en este caso suelo franco, ciertas literaturas reportan alrededor de 8%, otras 23%. El rango es demasiado alto y puede inducir a mucho error si solamente se llevan por referencias bibliográficas. Acá tenemos un ejemplo de un resultado. Se mandó a dos diferentes suelos, mismo suelo, se mandó a diferentes laboratorios. Lo otro que hay que considerar es que rara vez distintos laboratorios van a expresar exactamente la misma lectura. Pero la idea que busco transmitir en esto es que esta es la forma como se debe hacer. Usted toma la muestra, la manda al laboratorio, el laboratorio determina la cantidad de arena, limo y arcilla, y de ahí va a determinar la capacidad de campo, el punto permanente de marchitez, ¿okay? La densidad aparente, para si ustedes... Y a partir de eso, ¿okay? Entre la diferencia entre capacidad de campo y punto permanente de marchitez, la diferencia entre uno y otro es la cantidad de agua disponible que hay en el suelo.